Decía Pablo, Juan diría, no hay mayor gozo que ver a mis hijos escuchando palabra. La mejor herencia que les puedo dejar, si el Señor me lleva antes, es una buena base doctrinal. Lo mejor que puedo dejarles es una buena enseñanza, para que ningún viento de doctrina los mueva, porque la apostasía está hoy más que nunca presente en la iglesia. Los apóstatas ya se han manifestado. Ellos empezaron aproximadamente 50 años después de fundada la iglesia, en el episodio de Hechos. Ahí empezaron los apóstatas. Juan en su carta a los 90 años dijo, porque el hombre de iniquidad ya está en el mundo. El hombre de iniquidad no era solamente el anticristo, que es el que nosotros vamos a ver, o yo espero no verlo, sino era uno de los anticristos. Ya los anticristos se habían levantado, porque lógicamente anticristo es todo aquello que se opone a Cristo, es un anticristo. Y al nomás pasar 40, 50 años de fundada la iglesia, cuando los griegos tomaron, pues se empezaron a convertir a Cristo, empezaron las doctrinas heréticas, empezaron los herejes a rebatir que Cristo no era 100% Dios, sino que fue un hombre. Empezaron a poner en duda la divinidad de Jesús. Y entonces eso hizo que la iglesia se leudara y se partiera en varios pedazos. Entonces, cuando Pablo empieza a predicar en Asia, que es donde estaban las iglesias que vamos a ver en Apocalipsis, Éfeso, Esmirna y todas esas iglesias, ya tenían anticristos ahí, ya habían maestros falsos. Y hoy más que nunca se han multiplicado. Eso es lo que habla Judas. Judas es hermano o medio hermano, como dicen los teólogos, porque lógicamente Judas es hijo de José y María. Jesús es hijo de María, pero no de José. Eso lo sabemos todos. Pero se imagina haber crecido en la casa donde creció el Mesías. En Juan 7:5, Juan declara que sus hermanos no creían que Jesús fuera el Mesías. Entonces, Judas, que es medio hermano de Jesús, o sea, hermano de madre, creció junto con él. Él y Jacobo, él y Santiago son hermanos de madre de Jesús. Santiago sí es apóstol. Judas no es apóstol. Ni siquiera era columna de la iglesia. Él se convirtió a Cristo cuando ya resucitó. Cuando le contaron que su hermano había resucitado, entonces hasta ahí cree Judas. Sin embargo, Judas, como no es apóstol, no tiene mucha influencia, pero de alguna manera, al ver el trabajo de los apóstatas en la iglesia de su hermano, por así decirlo, y que ahora que él cree en él es parte de la iglesia, entonces escribe su epístola. Pero es interesante imaginarnos cómo es que este muchacho, este hombre, este siervo de Dios, creció, vivió, comió en la misma casa donde creció el Mesías, ¿verdad? Haber sido algo muy conflictivo, porque Jesús sale a la calle a ejercer su ministerio, y cuando lo miraba, porque Jesús ya no regresó a su casa, regresó a su ciudad, Nazaret, pero no a su casa. Posiblemente regresaba de tiempo en tiempo con María,
porque como hijo tenía que cumplir el mandamiento de honrar a su madre. Posiblemente Jesús regresaba y ahí se encontraba con ellos. Se imagina las burlas que le hacían, ¿verdad? Ahí viene el santo, saber qué le decían. Que después, ya Judas, por eso él se encabeza su propio título y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo, Santiago es lo mismo. Para acentuarnos de que son hermanos, ambos de Jesús. Entonces Judas sigue diciendo: a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Judas está empezando una carta con un pensamiento. Dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Aquí nos está enseñando Judas que él había pensado escribir sobre la salvación. ¿Se da cuenta? Dice: por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. Entonces cambia: he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. O sea, cambia el tema. Él quería hablarnos de la salvación en Jesucristo, pero algo le hizo cambiar la tónica, y ahora nos va a escribir, o nos escribe, cómo contender, cómo pelear por nuestra fe. Por la fe, dice, que de una vez para siempre fue entregado a los santos. Esto nos abre la posibilidad de que los cristianos tenemos que defender nuestra fe a cualquier precio. La palabra contender significa pelear, confrontar, escudar, sacar una espada. Por ejemplo, Pablo dice en una de sus cartas que no seamos contenciosos de vanas palabras. O sea, que no peleemos por palabras, que no peleemos por detalles insignificantes. Es la misma palabra que está usando Judas, contender. Verso 4: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, aquí está, apostasía. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Dese cuenta cómo ahora Judas se expresa de su hermano, ¿verdad? Ya no es su hermano, ahora es su Señor, su soberano. Estos impíos son hombres que se convirtieron a Cristo, estuvieron en la iglesia, pero que empezaron a levantar doctrinas falsas, creencias falsas. Y eso lo tenemos todavía hoy. Hay un montón de hombres que han estado en la iglesia, se bautizan, participan de los ministerios, pero en su corazón siempre ha habido un deseo por menospreciar el sacrificio de Cristo y rebajarlo a un nivel puramente de salvación, pero que de ahí en adelante se puede vivir como quiera. Eso lo estamos viendo hoy. Por eso Judas nos advierte. Imagínense desde dónde viene ese espíritu leudando a la iglesia. Y hoy más que nunca lo estamos viendo nosotros. Porque digamos, de unos 50 años para atrás, la santidad era un sello distintivo de la iglesia. Hoy se ha perdido. Y se ha perdido, como lo he estado diciendo y enseñando en otras congregaciones, porque ya no se leen estas cartas.
Ya no se estudian las epístolas, solamente los evangelios, un pedacito del Antiguo Testamento, y ahí estamos dando vueltas. La iglesia se ha convertido en algo de párvulos, como hablaba creo que en León de Judá. Mucha gente está en párvulos. Solamente conocen el ABC del evangelio: salvación, bautismo y culto. La iglesia se ha convertido en algo más cultista. Hacen culto de un culto. Se ha convertido en cultista y ha perdido su identidad cristiana a causa de estas personas. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, que se esconden en que como todo es por gracia y que todo es amor, que Dios es amor. Escuche lo que escuché yo y que me dejó pasmado de un teólogo. Al decirle teólogo me estoy refiriendo a un estudiante de teología. Pasmado es así. En Guatemala, aquí es ofensivo, ¿verdad? Perdón. Pasmado en Guatemala es como cuando uno lo chocan y no sabe qué pasó. Les pido disculpas, gracias cielo. Me quedé sorprendido. Lo que pasa es que sorprendido comparado con lo que escuché, se queda corto. Anonadado. Ahora sí nos entendemos. Disculpen. Quiero poner énfasis porque oí lo que dijo. Usted no está adulterando, porque el amor es de Dios. Y si lo que usted siente por esta otra señora es amor, eso es de Dios. ¿Cómo lo deja esto? Anonadado. Ahora imagínense a mí que vengo de una doctrina, hermano, sumamente exigente, de no manosear la gracia. Entonces dije, ¿cómo es posible que crea eso? ¿De dónde saca eso? Entonces aquí los encuentro. Pervierten la gracia y la convierten en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. ¿Por qué niegan a Jesús? Porque Jesús es la columna, es hermano, la base de la santidad. Mas yo os digo, el que mire a una mujer y la codicie y adulteró, no se esconda en que Dios es amor para hacer obras del diablo, disfrazándolas de que son de Dios. Eso no se necesitan 4 dedos de frente teológica, pero me doy cuenta que sí hay gente, sí, y que enseñan eso. Por eso es que les empecé diciendo, mi mayor logro va a ser cimentarlos a ustedes doctrinalmente, para que si de repente a su oficina, a su trabajo, a su colegio llega un teólogo de estos, usted se vaya a la palabra y rebata. Entonces dice Santiago, o dice Judas, para que usted, ¿qué dice? Contienda ardientemente por su fe. Entonces, ahora quiero recordaros, verso 5, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, mire, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Aquí está hablando de los infiltrados, que a pesar de que el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, en el desierto destruyó a los que no creyeron. Esta carta no es nada amorosa, hermano. Esta carta es pragmática. Por eso, como Judas no es apóstol, tiene un mérito grandísimo que un asistente a la iglesia como Judas, que no era ni anciano ni nada, haya tenido el valor de advertirnos de estas cosas. Entonces Judas, para sostener su
teoría, se va al Antiguo Testamento. Y dése cuenta que no necesita versos. Por eso es que yo creo que ustedes, como yo, no necesitamos que nos estén llevando a Deuteronomio, a Levítico. Usted ya tiene que saber de qué estamos hablando aquí. Porque esto es para los entendidos, no para neófitos. ¿Me explico? Entonces Judas nos lleva al Éxodo. Habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de la miseria, destruyó después a los que no creyeron. ¿Quiénes fueron ellos? Los que se burlaron del Señor. ¿Y podrá el Señor aderezar mesa en el desierto, habiendo recibido maná? Porque querían carne. Y Dios dijo, pues claro que puedo. Y les voy a dar tanta carne que les va a salir hasta por la nariz. ¿Ve? Entonces, Judas se está yendo hacia esa parte de la historia. Pero sigamos. Verso 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Ahora se está yendo al cielo, en donde los ángeles perdieron su dignidad, se asociaron con Satanás para creerle sus engaños, sus contrataciones, dice Ezequiel. Este Judas está apretando la tuerca. Porque si los ángeles, que son seres, hermano, que rodeaban el trono de Dios, no fueron perdonados, ¿qué nos hace creer a nosotros que sí vamos a alcanzar perdón? Esta es la lección de Judas. Por eso toca estos puntos, pero todavía faltan. Verso 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, ¿de quiénes? De los ángeles, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces, todos ellos, los del desierto, los ángeles que pervirtieron su dignidad, y los hombres de Sodoma y Gomorra que se corrompieron, son ejemplos para nosotros. Y aquí lo confirma, verso 8. No obstante, de la misma manera también estos hombres, ahora estos, ¿quiénes son? Los infiltrados en la iglesia, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. ¿De qué está hablando Judas aquí? De aquellos hombres de Sodoma y Gomorra que cuando vieron a los ángeles en la casa de Lot, quisieron sacarlos para violarlos. O sea, no respetaron ni a los ángeles. ¿Se recuerda ese pasaje? Que Lot les dijo, miren, no me toquen a los huéspedes, no me los toquen, mejor les doy a mis hijas. Y los ángeles tuvieron que dejarlos ciegos, porque esta gente estaba tan entenebrecida, estaban tan sumidos habían mancillado tanto su ser, que blasfemaron de las majestades angélicas. Ahora lo interesante, mire cómo se refiere él a los ángeles, majestades angélicas, un respeto. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ahora nos vamos a la muerte de Moisés, y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Quiere decir que el arcángel Miguel, que es uno de los querubines de mayor rango, usted sabe que son 3 querubines grandísimos que están cuidando el trono del Señor. Miguel, que es el guerrero, Gabriel, que es el mensajero, ¿sí? Ellos rodean el trono. Contendía, dice, con el diablo. Él no se atrevió a maldecirlo. ¿Por qué? Porque Satanás tenía la misma calidad de autoridad que ellos. Entonces los pastores han perdido de vista esto cuando se critican entre sí, ¿verdad?
Porque Gabriel, Miguel, cuando ve a Satanás, sabe que está frente a un querubín grande. Que esté caído, eso no le quita. No tiene dignidad, pero tiene autoridad. Por eso es peligroso criticar a los pastores. Si es peligroso para un pastor criticar a otro pastor, cuánto más para el pueblo. ¿No? Peligroso. Cuando alguien quiera murmurar de sus pastores, huya, corra, cierre la puerta, cambie de plática. Diga, mire, ese tema no lo toquemos, no me conviene a mí. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Verso 10. Mas estos, otra vez estos, ¿quiénes son estos? Los infiltrados. Estamos hablando de la gente que está en la iglesia. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Mire cómo los rebaja. Son personas, hermano, que tienen conocimiento. Pero ya el otro apóstol nos explicó, hay sabiduría satánica, diabólica, carnal, ¿verdad? Hay sabiduría que no viene de Dios. Hay sabiduría de este mundo. Por eso en el mundo hay gente sabia para hacer el mal, para hacer unos negocios, hermano, turbios, sucios. Les brilla la sabiduría, lo envuelven a uno. Vaya ahí al centro y va a ver el cachito de lotería, le sacan así el dinero a la gente. Tiene una labia, y esa gente a veces está en la iglesia. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Verso 11. Porque han seguido el camino de Caín. Y ahora nos manda a la historia de Balaam. Y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Bueno, aquí está resumido todas las tragedias del Antiguo Testamento. Usted sabe que Balaam fue comprado para profetizarle al pueblo de Israel maldición. Hoy hay profetas comprados. Los compran cuando los llevan a su casa, los invitan a comer y después de comer le preguntan: ¿tiene alguna palabra de Dios para mí? Claro, con el estómago lleno, ¿cómo no le va a decir que sí? Y lo van envolviendo, lo van envolviendo. Por eso Pedro nos advierte que ninguna profecía es de interpretación privada. Tengo palabra de Dios para usted. Juntémonos mañana en Mr. Donut. No, señor, aquí mismo me la da. Es más, permítame. A ver, hermano, venga a escuchar lo que me va a decir el hermano. No, es que solo para usted. No, la Biblia dice que no. Me la tiene que dar en público, si es de Dios. ¿Por qué? Porque dice que han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Envidia, egoísmo, hedonismo. Y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Cuál fue la rebelión de Coré? Solo Aarón y Moisés tienen poder, pues. Solo el pastor predica. Aquí, hermano, aquí hemos conocido a esta gente. ¿Sí? Gente que quería el púlpito, nunca se les dio y se fueron a formar su propia iglesia. ¿Sí? Invierten dinero, compran sus equipos y toda la cuestión. Me encontré con uno de ellos hace poco y me dice: fíjate, Carlos, porque ni siquiera pastor me dice, cómo me ha bendecido el Señor. Ya somos 18 después de 2 años. Qué bueno, le digo yo. Qué bueno. No hay lucubre. Son los de la rebelión de Coré. Porque le voy a decir una cosa. Guarden esto, pastores. Una cosa es recibir el manto de la unción y otra cosa tener el manto del poder. Son 2 mantos.
Elías pasa y roza con el manto a Eliseo. Y dice la Biblia que a partir de ese momento Eliseo empieza a caminar con Elías sirviéndolo. Y Elías se lo llevó por toda la comarca y todas las ciudades donde él ministraba. Y Eliseo empezó a observar muy de cerca cómo están las iglesias. Se lo llevó a Betel, lo llevó a Jericó, lo llevó al río Jordán. Y en cada espacio Eliseo encontró iglesias que para poderlas arreglar, no las iba a arreglar con el primer manto. Y Elías le dice, quédate aquí. Y le dice, vive Jehová, como que diciéndole, como ni se te ocurra pensar que te dejo. Y lo sigue. Después de la cuarta o quinta amenaza, le pregunta a Elías, ¿qué quieres? Y él le dice, una doble porción. Ahora la pregunta, ¿por qué quería doble porción? ¿Por qué quería el manto? Porque el río Jordán no se parte solamente con seguir al pastor. La división entre el bien y el mal no se va a discernir solo con seguir a Elías. Se necesita el poder. Luego en Betel es una iglesia burlona. Se burlaban de todos. De ahí salieron aquellos muchachos que le dijeron, calvo, calvo. Te lo lee ahí. Y entonces, ¿qué hubiera hecho Eliseo con el primer manto? Pues aguantarse. Pero como ya traía el manto de Elías, les dijo, muy bien, prepárense. Y dicen que una osa salió y se los filió. Cuando llega al Jordán, encuentra que los discípulos, mire, ahí habían profetas, y se burlaron de él. ¿Sabes tú que tu maestro fue quitado? ¿No será que está escondido en alguna peña? Ajá. Profetas burlones. Entonces hoy la iglesia, hermano, tiene esos elementos, que a menos pastores que tengamos el segundo manto. Yo he sentido la necesidad de pedirle al Espíritu Santo, y hoy me llegó una perla que mi esposa me comparte, de esas precisamente. Predicar bajo la unción, la protección, la revelación y el manto del Espíritu Santo, para poder tapar la boca de los burladores. Fui a predicar a una iglesia en donde la gente es tan malcriada, ¿verdad? Tan malcriada, que a medio culto se levantan y se van. Y no era mi iglesia, pero les tuve que bajar el segundo manto. Ya después de eso nadie se movió, porque están acostumbrados, hermano, a reírse y a burlarse de los pastores, a hacer lo que les da la gana. Y la iglesia necesita aprender a respetar, a menos que ahí haya habido uno de estos que se salga. Y se salieron como dos. ¿Qué les importó? Claro, a mí menos. Pero me da un termómetro, una prueba de cómo está la iglesia de hoy. Son malcriados, irrespetuosos. Entonces sigue diciendo Judas, verso 12: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. ¿Qué es un escollo oculto? Ese es un término marítimo. Es lo que los barcos, es lo que destruyó al barco de lujo, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Lo hundió, era un escollo. No se vio el pedazo de hielo y lo partió en dos. Son los corales en donde los barcos se quedan trabados, encallan. Entonces dice, estos son escollos en vuestros ágapes.
cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. O sea, no respetan pastores. Se les enseña y siempre está la nube. Sí, pero yo creo que. Sí, ahí dice así, pero yo creo que. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos. Que eso es lo que queremos evitar con ustedes. Porque vienen vientos de doctrinas. Yo no sé cómo, bueno, yo sí sé. Lo que no entiendo es cómo es que Dios, viendo nuestra cultura idólatra de nuestro país, le cerró la puerta al señor Miranda a través de un presidente que tiene temor de Dios. Allá anduvo el avión dando vueltas. Ese señor no baja aquí. No bajó. Va a venir a confundir a la gente. Y fue un presidente que usted no lo vio en las iglesias evangélicas. Pero como es la cabeza del país, Dios viene y le dice: no me lo dejes bajar. No por ti, por mi pueblo. ¿Cuántos evangélicos se hubieran convertido a ellos? Porque son los vientos de doctrina. Bendigo a Dios que todavía nos protege. Hace como 8 años quisieron venir los Munis a hacer bodas colectivas, también fuera de aquí. La pregunta es: ¿cómo es que gente que no conoce a Dios es usada por Dios para preservar a su pueblo? Ahora imagínense cuando Dios deja en libertad, como otros países del norte, que les llegue lo que quieran. ¿Cómo se convierte esa sociedad? ¿En qué se convierte? Hacen de la muerte un culto. Entonces vienen los güiros de 12, 13, 15 años y dicen: Dios me dijo que matara a mis compañeros. Y en el nombre de Dios van y matan en las escuelas. ¿Por qué Dios no detiene eso ahí? Porque indudablemente ya los detuvo por mucho tiempo, pero sus jerarcas, sus líderes no colaboraron. Entonces, pum, quita sus manos. Bendigo a Dios que todavía aquí detiene y no permite que algunos de estos vengan aquí. Porque si no, se imagina con la gente que hay en las iglesias, hermano. Aparece predicando uno aquí, ¿eh?, de que Él es Jesús. Y sí, dice todos. Se tatuaron. Cuando iba a caminar al cafetalón, encontré algunas gentes de ellos con sus 666 aquí. Imagínense. Y no son gente que no conoce a Jesús, lo conocen la Biblia. Y cuando lo vieron dijeron: sí, Él es. Asombroso. Aquí estamos. Olas furiosas. Pero seguimos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué 2 veces muertos? Porque primero estaban muertos en sus delitos y pecados y ahora están muertos en la fe. Desarraigados, que sí que no tienen raíz. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. ¿Qué le parece esta cartita, hermano? ¿La había leído usted alguna vez en sus 12 años de ser evangélico? ¿Verdad? ¿Se imagina leerla, hermano, en la televisión? A todos los niveles del país. Se volvería impopular, ¿verdad?, quien lo haga. Sigamos. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Así que este hermanito, no duden en mandarlos al infierno, hermano. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Fíjese que los teólogos han buscado esta profecía y no existe. Ahora, ¿quién se la dijo? A Judas. El Espíritu Santo. Porque Enoc no profetizó
Pero la Biblia dice que fue un profeta. Eso usted lo encuentra en Hebreos 11. Que sí que profetizó con su vida. Por eso dice, fue llevado. Ya no había nadie a quien profetizarle. Ya cumpliste, Enoc, vámonos. Entonces Judas nos aclara que profetizó. He aquí vino el Señor con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Bueno, cuénteme cuántas veces dice impío. ¿Cuántas veces? 4 veces. ¿Y cuántas veces obras de impiedad? ¿Cuántas veces? ¿Solo impiedad? 1 más 4. ¿Y cuántas veces dice impíamente? 1, 6, número de hombre. ¿Ve? Aquí hay un misterio. Es el hombre en toda su naturaleza. Entonces, cuando entendemos esto, estamos viendo que son hombres de carne y hueso que han estado en la iglesia. Dice, para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra quién. ¿Quién es él? Porque está con mayúscula. 16. Estos son murmuradores, otra vez, quejumbrosos, de todo se quejan, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, y esto que está de moda, adulando a la gente para obtener beneficio, sus grupitos de ricos. 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos, ¿esto quién lo dijo? Lo dijo Pablo. Habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Eso ya lo vimos aquí. Individuos mundanos que no tienen el Espíritu, porque ya lo negaron, no creen en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad. Y aquí viene lo que nos gusta hacer a nosotros, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Aquí es donde nos enseñan, no se ponga ni siquiera esa ropa. ¿Ve? Entonces, ¿por qué compras ropa en paca o en fardo? ¿Qué demonios estará usted vistiendo? ¿Quién habrá usado esa ropa? Pastor, pero es que ahorita me acabo de acordar de lo que pasó con nuestro amigo que se viste de ropa usada. Un amigo nuestro común venía a un culto los jueves y yo mencioné eso. ¿Por qué se viste de ropa usada? Y no le gustó, se fue. Y luego le dijo al hermano, es que ahí le prohíben a uno usar ropa usada. Le dijo, sí, ¿qué voy a hacer yo si solo paso me alcanza? Mano. Entonces se fue. No quiso salir del error. No quiso. Hay gente así. Yo no sé, yo espero que aquí no tengan a ninguno de ellos enfrente, que son los que no vinieron. Que a usted le guste, que usted anhele salir de es la ignorancia
en la que la pobreza nos ha metido. Verso 24. Y una doxología es alabanza, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mire cómo alaba Judas a su hermano. Sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, o sea, antes de que el tiempo fuera tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Voy a hacer algo que nunca he hecho, pero que siento hacer. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿y si me regalan zapatos? ¿Quién? Porque una cosa es ponerse zapatos a saber de qué diablo, ¿sí? Y otra cosa es ponerse zapatos de alguien que usted conoce. ¿Ve? No nos vamos a los extremos. Hay cosas que yo siembro: corbatas, ropa, zapatos. Entonces hay que tener cuidado, hay que discernir quién te está dando esas cosas. Por eso Judas es claro: la ropa de ellos, de esos impíos, no te la pongas. Aquí me estoy metiendo a ambientes supraespirituales, que para qué voy a tocar eso. Usted sabe que hablar de ese submundo despierta lujuria por la necesidad nata de querer conocer qué hay detrás de las tinieblas. Y la iglesia muchas veces, por hablar de eso, cae en la Torre de Babel. Quieren empezar a investigar qué más hay. Por eso lo oculto no hay que manejarlo en el púlpito, porque inmediatamente las huestes que están escuchando empiezan a tocar. Por eso los sueños, voy a aprovechar para enseñar esto, los sueños son peligrosos. ¿Cómo los interpreta? Dios habla en sueños, muestra la vida en sueños, da pistas en sueños, revela en sueños. David dijo: mientras dormía, tú me enseñabas. Por eso se recomienda, no lo recomiendo yo, sino que todos los entendidos en la materia, que usted debe mantener, especialmente si usted es un ministro de Dios, una libreta y un lapicero en su mesa de noche. Porque media vez o una vez el sueño le fue dado, olvídelo. No va: Señor, recuérdame que soñé. No, yo ya te lo di. Y mucha revelación bíblica viene a través de los sueños. El asunto es cómo lo interpretamos. Entonces, José ha soñado 3 situaciones. Primero, que las espigas, luego que el sol y la luna, y sus hermanos se meten en problemas y les despierta envidia. Y usted sabe todo el problema que se metió. 21 años alejado de su papá por haber contado los sueños. Entonces, no se cuentan los sueños. ¿Cómo no? ¿A quién se los va a contar? Tiene que ser alguien de mayor nivel que usted. Pero esto exige que usted reconozca que hay gente superior a usted, que es lo que no tiene la mayoría. Por eso es que hay un sector en la iglesia de Cristo que interpreta sueños erróneamente, de acuerdo a su criterio. Cuando José le interpreta el sueño a los 2 siervos de Faraón, la Biblia dice claramente: y el sueño se cumplió como José lo interpretó. Como usted interpreta el sueño, así va a ser. Ahí es en donde entran los peligros o la ignorancia.
¿verdad? Soñé que un rayo caía en mi casa. ¿Y usted qué opina de eso? Bueno, pues yo creo que se nos va a caer el techo. ¿Usted ya lo interpretó? Tenga cuidado. Tenga cuidado, que los sueños son reales. El sueño de Faraón, llaman a José. ¿Por qué? Porque el panadero y el copero recibieron la interpretación y se cumplió. Cuando Faraón necesita a quien le interprete, dice que se lo dio a todos sus sabios y ninguno pudo interpretarlo. Y se acordaron de aquel preso, lo van a traer y le cuenta. Entonces viene José y le dice: no está en mí. Primero se pone una barrera de protección, es Dios quien interpreta. Pero tú dime qué es. Muy bien, ahí te va. Las 7 vacas, son 7 años de hambre. Y algo muy interesante que estudié con mi pastor es que el sueño, dijo, los 2 sueños son uno solo. Yo nunca lo había visto. Hay que usar una lupa muy grande para eso, y él es especialista en eso. El sueño es uno solo, le dijo. Porque mientras las vacas gordas están en la tierra, atrás vienen las vacas flacas. ¿Ves? Y entonces dice la Biblia, y el sueño se cumplió como José lo interpretó. Entonces, ¿cómo interpreta usted los sueños? Hay que despertar esa sensibilidad espiritual. Y eso solamente se logra a la luz del Espíritu Santo. No se lo cuente a cualquiera, porque le pueden arruinar la revelación que Dios le está dando. Amén. Dicen gloria a Dios. Entonces, cuando usted sueñe algunas cosas trágicas, mejor dígale: Señor, no me atrevo a dar interpretación de esto. No quiero agregarle más tragedia a lo que soñé. Sé tú, Señor, quien interprete. O busca a una persona superior que tenga criterio bien formado para interpretarlo. Eso fue lo que Faraón hizo. Sus magos no pudieron hacerlo. Y él buscó. ¿Se recuerda de aquel otro rey que vio la pared? ¿Qué significa eso? Tráiganme a alguien. Nadie podía. Mene, mene, tequilu parsin. ¿Qué significa eso? Ahí viene Daniel. ¿Ve? Entonces cuando lo leyó le digo: aquí está. Ha sido medido y ha sido hallado falso. ¡Pum! El hombre empieza a temblar. ¿Qué lo hizo temblar? La interpretación. ¿Ve? Entonces, no tenga miedo de no soñar, pero respete lo que Dios le diga en sueños. No lo manosee, no se lo cuente a cualquiera. No agarre el teléfono y a 10 personas, no. A una autoridad, a una persona ungida, para que usted pueda tener la revelación completa de Dios. Esto bota de un plumazo, mis queridos, el concepto de que Dios ya nos revela. ¿Cómo no? Por creer eso se están robando la enorme bendición de recibir revelación. ¿Ve? Mucha doctrina tiene que ser revelada todavía. Y vamos a entrar a Apocalipsis, en donde sin revelación no vamos a entender nada, porque este libro está sellado todavía. El Señor se lo dijo a Juan: sella las palabras de este libro. ¿Ve? Entonces hay que tener cuidado con este libro. Dicen gloria a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Bendigo a tu pueblo, los envío en paz, y te ruego que esta noche nos des sueños gratos, sueños de paz, sueños de bendición, sueños de revelación. Yo me gozo, Señor, porque muchos de mis hermanos reciben sueños de bendición para sus vidas y para las nuestras. Pero reprendemos todo espíritu de soberbia, de arrogancia, de ignorancia, en donde hay personas que quieran levantarse como únicos intérpretes, cuando eso va contra tu palabra.
Muchas gracias por cuidarnos y protegernos. En el nombre de Jesús. Amén.